Hola, ¿qué tal? Se dice que los jóvenes son un fiel reflejo de la sociedad en la que han nacido y crecido. De ahí que desde diferentes trincheras se traten de impulsar valores y estrategias que permeen en la juventud para que sean ellos los factores de cambio social para un mayor desarrollo del país. En esta etapa de las grandes decisiones de la vida, los valores cívicos y democráticos son esenciales para impulsar mejoras en el entorno social. Temas como la cultura de la legalidad y la transparencia constituyen elementos esenciales para fijar condiciones de honestidad, eficiencia y eficacia en la administración pública. Los jóvenes cumplen la doble función de ser protagonistas, pero también testigos del diario acontecer. Hoy, en Sociedad Transparente, conozcamos qué pasa por la mente de nuestros jóvenes poblanos cuando les hablamos de transparencia y acceso a la información pública. Acompáñenos. Según las estadísticas de los distintos órganos reguladores del derecho de acceso a la información pública, el mayor porcentaje de solicitudes de información provienen de jóvenes entre los 20 y los 35 años de edad. Estudiantes o profesionistas, este sector de la población ha manifestado un interés especial por conocer los programas de gobierno y el uso de los recursos públicos. En Puebla, este tema ha despertado curiosidad en algunos casos, o bien el interés específico en otros. Así lo manifiesta Jorge Vázquez, director de la Casa de la Juventud, quien ve en este derecho la oportunidad para generar un cambio social. Yo creo que es algo muy importante, ¿no? El que nosotros como jóvenes y que los jóvenes que integran ya sea el equipo operativo de la Casa de la Juventud como los alumnos que están dentro de los talleres de la Casa de la Juventud tengan esta curiosidad de preguntarnos a quienes estamos a su servicio, porque realmente si hablamos en este sentido, bueno, nosotros somos parte del gobierno del Estado y nos debemos a ellos y tenemos que trabajar en pro de lo que ellos necesitan. Y es algo muy importante el que los jóvenes desarrollen esta inquietud de preguntarnos qué es lo que hacemos, a qué nos dedicamos, cómo lo hacemos, con cuánto lo hacemos, para que ellos estén plenamente bien informados. Platicábamos hace ratito en el auditorio de que desgraciadamente a veces por falta de información el propio ciudadano o el joven no puede ser totalmente beneficiado por todos los programas de gobierno que existen. Entonces aquí es algo muy importante que nosotros les hablemos con plena transparencia y con toda la amplitud de los programas que el gobierno del Estado tiene para que ellos salgan beneficiados. A veces hay jóvenes que han intentado solicitar alguna beca o que tienen la inquietud de tener una beca, obtener una beca y por falta de información no la pueden conseguir. Entonces nosotros tenemos esa obligación de acercarles esa información a los jóvenes para que puedan salir beneficiados por los programas y servicios que el gobierno del Estado tiene para ellos. ¿Para qué le puede servir a un joven preguntarle al gobierno? Bueno, en primer lugar, yo creo que es una cuestión cultural. Es momento de que estas generaciones vayamos cambiando la manera de hacer las cosas, ¿no? De que el gobierno sea o trabaje con el ciudadano hombro con hombro, es decir, que esté en pleno contacto con él todo el tiempo y que el ciudadano también vaya desarrollando esa cultura de poder tener esa información a sus manos y que sepa que hay un gobierno trabajando de manera transparente para ellos. Es algo que se ha impulsado mucho en este sexenio, en esta administración, y es algo que nosotros queremos seguir dándolo, ¿no? Como jóvenes, pues sabemos que estamos en el arranque de nuestra vida laboral y profesional, en nuestro desarrollo, y yo creo que es muy importante en esa parte cultural desarrollarnos en ese sentido. Guillermo López es un joven de 23 años que, bueno, pues acabas de tener oportunidad de escuchar un poco sobre el tema de la Ley de Acceso a la Información Pública. Para ti, como recién egresado de la carrera de Ingeniería, ¿qué representa el tener la oportunidad de preguntarle al gobierno? Claro que sí, es un tema muy importante y obviamente representa mucho, sobre todo para los jóvenes de esta época, porque es un acceso, son líneas y sistemas en los cuales nosotros podemos accesar de manera rápida, segura y desde la comodidad siquiera de nuestro hogar, ¿no? Mediante las páginas.
representa obviamente mucho porque el gobierno así nos da la oportunidad de conocer qué es lo que están haciendo y a través de qué medios lo hacen. Entonces, obviamente significa mucho y es algo muy importante y un derecho que obviamente podemos gozar y podemos disfrutar, ¿no? Entonces sí, es muy importante. Oye, Memo, por ejemplo, a ti que estás como recién egresado de una carrera, ¿qué te gustaría preguntarle al gobierno? Claro que sí, obviamente, más que nada, pues las ofertas, ¿no? Siempre un egresado lo que le interesa es las ofertas, principalmente de trabajo, las oportunidades que hay en tu estado y cómo poder vincularte, ¿no? Ese es más que nada el interés de un recién egresado, yo creo que de cualquier institución. Es un vínculo para mí muy importante en el que yo puedo adquirir información. Es necesario tener muchos conocimientos acerca de ello, por lo cual nosotros nos dirigimos y sabemos los fundamentos que en ella existen, ¿no? Así nosotros podemos tener un acceso más directo y saber más sobre las posibilidades que tenemos como jóvenes al campo laboral. ¿Qué te inquieta conocer del gobierno? Y no me refiero solamente al gobierno del estado, sino al gobierno de tu país o al gobierno de tu municipio. ¿Qué te gustaría saber como joven? ¿Qué le preguntarías al gobierno? ¿Qué le preguntaría? Para mí es muy importante conocer cómo se desempeñan, cómo lo logran y a través de qué herramientas lo llegan a hacer, ¿no? Es muy necesario esa información para mí, ya que es un vínculo importante en mi carrera. La asignatura de Derecho de Acceso a la Información es actualmente impartida por la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla dentro de la carrera de Periodismo. La coordinadora de esta carrera, Lilia Vélez, explica la mecánica que han seguido para lograr que los estudiantes se interesen en el tema. Ha sido un poco complicado, un poco difícil interesar a los jóvenes en el tema, pero bueno, como hemos ido dando la materia y como les hemos estado dando las herramientas, han empezado a interesarse y a pensar, bueno, ¿qué podemos preguntar? ¿Qué es lo que me gustaría saber? En el caso de los alumnos de periodismo, pues están muy conscientes de que es una herramienta hoy muy importante para un periodista, que muchos reportajes que se están haciendo hoy en México, por ejemplo, están hechos a partir de solicitudes de información, ya sea a nivel federal o a nivel de los estados, entonces ya lo consideran como una herramienta de ellos. Y en el caso de alumnos que no precisamente se vayan a dedicar al periodismo, pues también están empezando a ver una utilidad, por ejemplo, para sus tesis. Al principio es un poco complicado porque por los tiempos ellos viven como rápido, ¿no? Y entonces quieren hacer una pregunta y que mañana les respondan para una tarea, pues eso ya no es posible. Entonces tienen que entender un poco que hay como ciertos procesos que cumplir y que les puede servir mucho la información siempre y cuando pues vayan teniendo el tiempo, ¿no? Entonces que, por ejemplo, para una tesis, para un proyecto de investigación a más largo plazo, sí pueden utilizar esta herramienta para preguntarle cosas que tienen que ver con el tema. Y que para el caso, por ejemplo, del periodismo les puede servir para sus reportajes, para, por ejemplo, trabajos más a largo plazo. Entonces lo que estamos haciendo es darles dentro de dos materias básicamente, una que le llamamos Derecho a la Información y otra que le llamamos Técnicas de Investigación y Reporteo, las herramientas o los mecanismos para poder ir haciendo preguntas tanto a nivel federal como a nivel del estado. Claro. Los jóvenes son inquietos por naturaleza, enfocan de manera muchas veces distinta sus preocupaciones, sus inconformidades, sus deseos de cambiar su entorno. En este sentido, ¿qué les preocupa a los jóvenes sobre la administración pública? ¿Cuál es el tema? ¿Cuáles son esas partes sensibles de nuestros gobiernos que a los jóvenes les interesa? Mira, creo que el tema que más les preocupa, pero todavía sin que se involucren, es el tema de la corrupción. ¿Por qué? Porque pues es el tema que más escuchan en los medios, ¿no? Entonces de pronto cuando les empezamos a hablar sobre el derecho a la información, el que pueden preguntar, siempre están pensando en eso, en corrupción. Pero después empezamos a ver que hay otras cosas, que efectivamente es una herramienta que puede de alguna manera pues limitar o ayudar a combatir la corrupción, pero que también hay otras cosas que les pueden servir. Entonces, que pueden preguntar, por ejemplo,
tengo un alumno que está muy interesado en el tema de deportes, nos hizo toda una investigación sobre apoyos a deportistas, ¿no? A nivel federal, y fue interesante porque él quiere en algún momento ser periodista deportivo, entonces empezó a ver las becas, empezó a ver los premios, pidió información y entonces empezó a descubrir que podía haber otras cosas que se pueden obtener, ¿no? Y cómo puede él, por ejemplo, tener una beca, o cómo puede, por ejemplo, tener una carrera en ciertos deportes, ¿no? Ese fue un caso interesante y tenemos